Estos son los datos sobre nuestro programa de bullying. De acuerdo con la OCDE, México ocupa el primer lugar en bullying en educación básica. Afecta a 18.781.875 alumnos en primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en privadas. La CNDH señaló que en los últimos 2 años, 7 de cada 10 niños sufrió bullying de algún tipo. 11% de los niños de primaria, según datos de la CEPAL, ha robado o amenazado a algún compañero. 59% de los suicidios que ocurren por razones como acoso físico, psicológico y cibernético se concentran en 9 entidades federativas. Los suicidios de niños de 10 a 13 años han incrementado debido al acoso cibernético. Regresamos contigo, Pedro. Gracias, Paulina, por los datos, datos que nos ayudan a ver la magnitud del problema, porque ahí es en donde creo que también hay que poner el reflector. No estamos teniendo una reflexión sobre un problema abstracto, sobre un problema sin asidero, sino sobre algo que pasa cotidianamente en las escuelas de nuestro país y de otros países del mundo. Nos decías que tu frase fue, porque María Antonieta nos dice, hay una gran dispersión normativa, tú nos dices, sí, incluso en los últimos años se han ido aprobando leyes en esta materia, pero sueltas una frase, Úrsula, dices que ojalá no se apliquen. A ver, ¿por qué? Eso quiere decir que el marco normativo con el que contamos no es el óptimo. Yo creo que no es el óptimo porque, como les comentaba, estas leyes desconocen el funcionamiento del sistema escolar. Por ejemplo, establecen la creación de figuras para que se aboquen a tareas muy específicas, cuando la escuela en primaria y secundaria, por ejemplo, tiene consejos escolares de participación social, y las primeras leyes en materia de seguridad escolar establecían brigadas escolares de seguridad escolar. Desde el junio del 2010 se aprobó un acuerdo secretarial en la Secretaría de Educación Pública, el 535, donde establece comités dentro de esos consejos escolares de participación social, y hay 2 que tienen que ver con estos temas. Uno que es sobre seguridad escolar y otro que es un comité de desaliento de prácticas de acoso entre pares. Después la reforma educativa del 2012-13 hace cambios sobre esos comités, que en realidad, de decir que son 9 los que se tienen que crear, ahora por lo menos tienen que crear 3, de acuerdo con las decisiones que tome cada escuela frente a problemas o asuntos que consideren relevantes, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, crean figuras que no tienen sentido, le asignan tareas a los docentes que hoy por hoy sabemos también están en un proceso de reforma en lo concerniente al servicio profesional docente, ¿no? Para la permanencia, el ingreso, el ascenso. Y estas leyes, además, yo lo que he señalado en repetidas ocasiones es que se abocan a la violencia entre pares, a la violencia entre niños y niños, asumiendo de antemano que esa es la violencia más extendida. Yo, como lo he dicho aquí y bueno, en otros espacios, y no solamente yo, sino en otros académicos que tienen investigación empírica desde hace 20 años, no sabemos si ese es el principal tipo de violencia. Que se da dentro de las escuelas. Entonces hay como un esfuerzo como por convencernos a todos de que ese es inclusive uno de los principales problemas que enfrenta el sistema educativo. Yo creo que sí es un fenómeno al cual se tienen que atender y que efectivamente se requiere un proceso de revisión y de articulación normativa dentro del sistema educativo y fuera de este, sobre todo por, digamos, la promulgación de una ley como la de derechos de niños y adolescentes, ¿no? Ahora, nos decía María Antonieta, y entonces me queda claro, y creo que vale la pena recapitularlo, que en realidad la violencia escolar es más amplia y se da en otras sedes y en muchas relaciones. Y creo que eso nos ayuda a contextualizar, digamos, la magnitud del problema que se enfrenta. De estas reflexiones de Úrsula, me corrige si me equivoco, me da la impresión que la mayor parte de la reflexión en el programa se ha orientado a la escuela pública. Sí. Sin embargo, bueno, sobre todo atendiendo a la premisa que tú nos adviertes de que esto es simplemente el reflejo de un problema social más amplio, el fenómeno también se debe de dar, supongo, en las escuelas privadas. ¿Qué podemos decir sobre esto, María Antonieta? Por supuesto que sí. Tenemos un mismo sistema educativo para toda la República Mexicana, ¿no? Entonces, la violencia se da exactamente igual en un ámbito familiar, en un vecindario que en el otro. A lo mejor, en algunos puntos pueden ser un poco más
vulnerables o más agresivos. Hay un estudio sobre las escuelas de los Pedregales, por ejemplo, recién publicado por Trabajo Social de aquí de la UNAM, pero el sistema educativo es el que es complejo. Ya nos había dicho Jean Piaget que el mejor sistema educativo es el que le permite la creación, un sistema creativo para los niños de descubrir valores, de descubrir la parte positiva de la vida. Y no tenemos ese sistema, tenemos un sistema informativo y este tema impide que los niños reconozcan los valores. Los valores están invisibilizados para los niños porque se les informa y los niños estudian no para desarrollarse, sino para desaburrirse. Y ahí, a ver, un punto importante, porque nos dices, ¿se puede hacer algo desde las políticas educativas de contenidos educativos, Úrsula? Yo creo que se puede hacer mucho, porque o sea, ahí se tiene que ordenar, digamos, en el mejor sentido del término, porque los niños desde, digamos, los 90 y sobre todo por digamos, por eso es muy importante entender este fenómeno en un contexto más amplio. Desde los 90 ha habido iniciativas dentro del sistema educativo para impulsar asignaturas y, bueno, reformas en los planes y contenido y programas de estudio que incorporaran toda la demanda, digamos, que emergió a la luz del proceso de democratización en México, en torno a una educación en, de y para los derechos humanos. Hay asignaturas, digamos, que en su momento fueron emblemáticas de la tarea que eso significaba, digamos, del sistema educativo de preparar a los jóvenes, a los niños para una sociedad que se estaba democratizando. ¿Qué pasó? Por ejemplo, cultura de la legalidad, que sabemos conocemos bien, el ¿no? tema. ¿Y qué pasó? Así como ha habido iniciativas así, otras iniciativas que inclusive su origen está en otro espacio de lucha y de demanda social, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la eliminación de la violencia hacia las mujeres o contra género, ¿no? Que también tenemos una ley general de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres desde el 2007. Ha habido, digamos, iniciativas que han venido desde diferentes horizontes políticos y también perspectivas públicas y han querido abordar el tema de la violencia. ¿Qué pasa? Que en las escuelas, como tú bien lo señalabas, mucho de lo que se habla sobre violencia y sobre este tipo de violencia pensamos inmediatamente en básica, primaria y secundaria. Ahora hay un poco más de investigación en preescolar y también en media superior. Pero no sabemos de escuelas privadas, no sabemos de lo que sucede en ámbitos rurales, en escuelas, en otros contextos, ¿no? Entonces ahí también hay un hueco de investigación. Y lo que ha ocurrido es que hoy por hoy los niños, niñas y adolescentes, con la sagacidad que los caracteriza, han captado muy bien este doble discurso y esta simulación institucional. A ver, dices lo cual que sí, es vi que eso te llamó la atención. ¿Por qué, María Antonieta? Los niños son sumamente inteligentes y los niños saben que hay una lucha de poder constante entre adultos, entonces ellos también están luchando por el poder dentro de sus escuelas. Absorben, digamos, las mismas dinámicas de comportamiento social externo. Me imagino que incorporan en su lenguaje y en sus códigos de relación este tipo de conceptos como el bullying. Además de las crisis que están pasando ellos por sus edades naturales, como por ejemplo es esta crisis de identidad, esta crisis de identificación, y entonces siguen al líder que es congruente con sus valores o antivalores. Cualquiera de los dos, tienen que seguir a alguien. El niño imita por naturaleza. En esa imitación temprana, por ejemplo, entre los 3 y 5 años, el niño imita y se confunde entre si lo que está haciendo es propio o es del otro. Para esto están los estudios de los psicólogos, de los psiquiatras, de los paidopsiquiatras, etcétera, que incluso nos dicen que en esta imitación el niño tiene un gran placer y por eso también incluso en este mismo placer el niño construye y el mismo placer destruye. El niño pierde ese sistema, ese objeto al momento, pierde cuál es la perspectiva del otro. Entonces es todo un contexto bárbaro el que tenemos que conocer, estudiar, adentrarnos para determinar cuáles son las políticas públicas adecuadas y cualquiera que ésta sea tiene que ir enfocada
a valores. A ver, díganme si me equivoco, porque yo estoy haciendo aquí un saldo de lo que me dicen preocupante. Uno, el fenómeno existe, hay que atenderlo, sin duda, ahí está y no podemos negarlo, y es un fenómeno que no sabemos si siempre ha estado, pero sí sabemos que tiene particularidades el día de hoy. Dos, se ha intentado atender mal, me dicen ambas, porque hay una disparidad normativa que no necesariamente responde a un diagnóstico y que por lo mismo no necesariamente ofrece las soluciones adecuadas. Tres, no se está haciendo lo que se tiene que hacer desde el punto de vista de las políticas educativas, que ese también es un tema importante. Y cuatro, lo más grave, en realidad ese fenómeno es el reflejo de una manera de relacionarnos en la sociedad que está instalada en las distintas sedes de nuestra convivencia. Si esto es así, ¿qué hacemos? Bueno, Digo, para entrar al tema la del tarea, bullying. digamos, es compleja, pero yo creo que a propósito de esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tenemos hoy por hoy una oportunidad excepcional. O sea, ¿no? tú de esa ley sí dices, Sí, aquí yo podemos creo bajar que de- esa igual, digamos, desde la Ley General de Educación, ¿no? Por la reforma educativa, que hay algunos destellos, digamos, de preocupación de este tema, y sobre todo de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ese tiene que ser el referente. Es decir, hoy por hoy, la gestión en los sistemas educativos y la gestión escolar debe de tener como principio el enfoque de derechos humanos. Para escuela pública y privada. Cualquiera, ¿no? Y cualquier nivel, ¿no? Y el derecho a la educación de calidad. No podemos reconocer y garantizar un derecho a la educación de calidad si no hay condiciones que propicien el aprendizaje de los niños y niñas. Si hay un clima de violencia extendida, bueno, pues entonces los niños y las niñas, adolescentes, inclusive adultos en la universidad, no pueden llevar a cabo las tareas que les corresponden en tanto tales. ¿Qué significa? Bueno, pues hay desde luego un esfuerzo que se tiene que hacer en ese nivel y que inclusive vale la pena decir, es un proceso por el cual estamos transitando o estamos inmersos no solamente en México, sino en buena parte de América Latina. Esta idea de crear leyes específicas, en México desde el 2008, aunque hay una ley en Chihuahua del 2004, que es, digamos, como la referencia inicial, se ha dado también en América Latina. Casi todos los países tienen leyes. Ahora, ahí depende, hay diferencias importantes, porque en México no tenemos una ley general en torno a violencia, etcétera. En otros países sí. A ver, y aquí ese tema es interesante porque es mirar el problema con una perspectiva más comparada, más amplia. Claro. Es decir, supongo que este fenómeno no es exclusivo en México, María Antonieta. Por ejemplo, en Brasil tenemos el ejemplo de políticas públicas que han dado muy buenos resultados. Sí, por ejemplo, eso está interesante. Con el tema de las violencias. Se han llevado de alguna manera, por ejemplo, políticas a estos lugares en donde hay grandes hacinamientos y el valor que se les lleva de covitalidad a estas personas, por ejemplo, es el de la esperanza. Víctor Frankl, que fue un sobreviviente de los campos de exterminio nazis, él hace estudios muy interesantes y dice, a final de cuentas, tenemos que creer en la humanidad, tenemos que formar en valores, tenemos que creer esa parte positiva, buena, porque estamos viendo todo en la parte negativa, que sí existe y es real. La agresividad puede ser en un momento dado un instrumento de salvación, pero lo que tenemos que hacer es cambiar 180 grados el enfoque que estamos teniendo sobre los problemas de violencia y vamos a educar en valores laicos, por supuesto. Ya iba ¿sí? yo con la laicidad por Por delante. supuesto, en valores laicos que generen en los niños esa gama de necesidades que tienen que ir ellos satisfaciendo. Primero las biológicas, segundo las de seguridad, y cuando llegamos a este segundo punto en el que ni siquiera a veces las primeras las tienen en un momento dado satisfechas, no pueden llegar a este quinto estadio de desarrollo integral. Ok, interesante. A ver, quiero ver nada más si hay convergencia o divergencia en los 3 minutos que nos quedan, pero María Antonieta ha insistido una y otra vez en la dimensión cultural, si me permites decirlo así, en una cultura laica, pero de la convivencia pacífica a partir del reconocimiento de la diversidad, de la pluralidad, de la tolerancia y de un conjunto de valores que son laicos, pero sí están orientados a un tipo de sociedad incluyente y democrática. Por supuesto. Y tú nos has hecho, Úrsula, mucho hincapié en la importancia de la agenda de los derechos.
Si no me equivoco, son complementarias, porque tú ves los derechos más como políticas públicas, ¿sí sería ese el punto? Sí, desde luego. Yo creo que se tienen, digamos, como que fusionar agendas que han estado presentes y efectivamente yo me he referido de manera quizás más amplia a la parte normativa, que es un esfuerzo enorme porque es desde la Ley General de Educación hacia afuera y desde la Ley General de Educación hacia abajo, de manera tal que llegue y se, digamos, se exprese en un día escolar cualquiera, ¿no? En cualquier nivel, en cualquier contexto. La violencia efectivamente, o las violencias en las escuelas tienen elementos comunes, digamos, pero sí hay una dimensión cultural que va nutriendo de especificidad a esos procesos. Yo creo que hoy por hoy hay un conjunto muy amplio, diverso, heterogéneo de actores que han implementado una gama también muy heterogénea de acciones de diverso tipo, escala, recursos, perspectiva pedagógica, psicológica, sociológica, etcétera. Para algunos una estrategia de intervención es repartir un folletito y para otros es capacitar a los docentes 3 meses. Ahora, ¿qué creo? La investigación en el mundo refleja que efectivamente hay estrategias que tienden a ser, si no más exitosas, a tener mejores resultados. Por ejemplo, un viejo asunto analizado en la investigación educativa, la disciplina, ¿no? La disciplina que hoy por hoy no la podemos entender como un conjunto de sanciones severas, sino una disciplina que ayude efectivamente a que ese derecho a la educación de calidad y con equidad se lleve a cabo. Pero también podemos ver, por ejemplo, cómo otros temas tienen nuevos sentidos, ¿no? Entonces yo creo que se puede hacer mucho. Por ejemplo, el tema de la participación social. Si un sistema educativo, si una escuela es muy severa, muy rígida, muy autoritaria, la violencia sale. Entonces, ¿qué sucede en Brasil? Esas estrategias de intervención de las cuales ella ha hablado y que han sido un referente para América Latina en muchos sentidos, efectivamente lo que hicieron fue abrir espacios de participación a niños, niños y adolescentes. Un viejo derecho establecido en la convención, digamos viejo, no tanto, pero que ha sido demandado y que hoy por hoy los niños, las niñas, los adolescentes tienen espacios muy limitados para hacerse escuchar. Ya no digamos para proponer, para actuar, para hacer Creo otras que ahí cosas. tenemos, digamos, como toda una agenda. Me parece que vale la pena retomarla pensando ya no solo en el problema que nos convocó hoy, el del bullying o el acoso escolar, sino más bien el de las políticas educativas y el de las distintas medidas que se pueden hacer para, digámoslo así, descargar de violencia a nuestra sociedad. María Antonieta Magallón, muchísimas gracias por haber estado aquí en Observatorio, aquí en tu universidad y en este programa, digamos, en el que analizamos los grandes temas, problemas nacionales. Úrsula, también, gracias por haber acompañado el día de hoy a este programa. Espero verlas pronto de nuevo aquí en Observatorio. Pues del programa del día de hoy sobre acoso escolar yo me quedo con 3 conclusiones. La primera es que no importa si se trata de un fenómeno reciente o que lleva tiempo, lo importante es que es un fenómeno que debe atenderse. La segunda es que del acoso escolar son víctimas los niños y las niñas que lo cometen y los niños y las niñas que lo padecen. Y la tercera, que la mejor manera de abordar este tema es colocando la agenda de los derechos humanos en el centro y dotándola también de un conjunto de valores laicos, de valores democráticos. Gracias por habernos acompañado aquí en Observatorio en esta edición. Lo esperamos la próxima semana, como todos los martes, a las 9 de la noche, aquí en TV UNAM.